Bienvenida, Mafe, a Life by Design. Estoy tan feliz de que seas la primera persona en el podcast. Primero que nada, quiero darte las gracias por tomarte tu tiempo y acompañarnos el día de hoy. Para empezar, quiero explicar de dónde viene el nombre Life by Design. Pues detrás de este nombre está toda la traducción, lo que es, obviamente en el español, sería diseño de vida, que es la cual todo lo que es el concepto del coaching, que lo que yo estoy ofreciendo hoy como tal, que es que cada persona tiene el poder de crear la vida deseada. Y entonces, ¿por qué está en inglés? Porque, bueno, todo mi contenido es en Spanglish. Creo que es algo que está en mí, ya que, bueno, vivo en Australia y para los que viven en otro país con otro segundo idioma, me imagino que también les pasa. No sé si a ti, Mafe, te pasa, aunque vives en Milán, ¿te pasa con el Spanglish o el italiano mientras estás haciendo las sesiones? Cuéntame. Hola, Romy. No, primero, gracias por invitarme porque me encanta también conectar con personas que están trabajando con su pasión y están tratando de hacer algo diferente y de verdad, eso nos suma. O sea, yo creo que mientras cada uno de nosotros esté haciendo algo que le apasiona, el mundo va a ir mejor. El italiano, horrible. Últimamente, o sea, peor todavía porque cuando yo llegué a Italia, yo llegué estudiando y me fui a estudiar al Politécnico en inglés. Entonces me costó mucho aprender el italiano porque cada vez que yo trataba de decir algo, escuchaban que hablaba español, me respondían en español. Entonces estaba el inglés y el español, el italiano no entraba. Después de conocer a Enrico, eso sí fue una clase, masterclass de italiano, tac, 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 y ya Wow. ahorita, obviamente, o sea, entre Enrico y yo hablamos en italiano y cuando estoy haciendo las consultas, a veces estoy pensando en italiano y yo me río porque algo muy natural y que se te salgan las palabras, pero creo que es parte de nuestra generación que emigró y bueno, también estar en un país, agarras la cultura y cosas que solamente puedes entender en ese idioma y también creo que te abre puertas. O sea, el tema del... Yo no critico mucho el Spanglish. El Mm. español es algo bellísimo, pero si podemos como que ir a, o sea, en el sentido de que con otro idioma puedas expandirte un poco más, puedas darle sentido a otras cosas, porque el español significa algo, en inglés significa otra cosa. Yo, no, yo estoy de acuerdo con la combinación de los idiomas, pero sí, el italiano para mí ha sido, al inicio pensaba que era fácil, pero no es fácil. O sea, yo todavía no lo sé escribir. O sea, yo hablo eh, interactúo con las personas, perfecto, pero cuando me siento a escribir, o sea, me tengo que escribir un correo, Google Translator, corrígeme, porque no me sale todavía, es duro, la gramática italiana es bastante dura, uno piensa que la gramática en español es dura, y no, la italiana es otra cosa, pero bueno, Y ahí por eso vamos. le tenemos que pedir paciencia a las personas que, bueno, que nos siguen o que están escuchando, que si tenemos algunas palabras que nos van a salir en inglés o inclusive en italiano, sí, tengan paciencia con nosotros porque estamos intentando que todo sea en español, pero bueno, ya lo saben que a veces nuestro cerebro solo lo maquina de esa manera en ese segundo. Así que, Y bueno, yo, y yo creo que es importante que las demás personas entiendan que uno no lo hace a propósito. O sea, uno no hace a propósito que quiera hablar de esta manera, sino que tu cerebro estás, imagínate, estás en un contexto. Y de repente, por ejemplo, Enrico entra y me dice, amor, tal cosa, tu cerebro se fue para el italiano y tiene que regresar al español y a lo mejor dices otra cosa o estás escribiendo. No lo hace por mal, es que me imagino que el cerebro funciona así. O sea, si no, el cerebro estuviese, o sea, una máquina perfecta, es una máquina, pero hay que tenernos paciencia también un poquito. exactamente. Pero bueno, para las personas que no te conocen y todo lo que le estamos diciendo en este momento será un poco en chino, eh, Sí. porque ese también es otro ¿Quién idioma. eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en Italia? ¿Quién te pasa? Sí, sí, ¿quién eres? ¿Qué haces y dónde estás? Ok. Bueno, primero, Mafe, quiero que nos cuentes desde el comienzo cómo fue que decidiste estudiar arquitectura y luego pasar a full time astróloga. O sea, ¿cómo fue que descubriste tu amor o pasión por la astrología? A ver, cuando yo empecé a presentar en todas las universidades de Caracas, tú eres de Caracas, Sí. ok, y empecé, o sea, teníamos que presentar en todas las universidades de Caracas, yo digo ahora, ¿qué ser humano tiene que presentar o decidir su carrera universitaria a los 17 años? Por favor, o sea, De pero verdad. bueno.
Eso es, podemos hablar de eso en otro podcast, en otra Sí, sí, parte. sí. No, esa es otra cosa. Y nada, de verdad que a mí me costaban mucho las matemáticas, o sea, las matemáticas, clásico, o sea, clásico que, mira, yo no voy a estudiar esto y lo otro porque me costaba muchísimo. Yo presenté en las universidades, había quedado, me recuerdo, en la Metropolitana, en la Central no quedé. Bueno, estoy en la Universidad Simón Bolívar, quedé, entré porque no, yo no iba a estudiar en Simón Bolívar, entré y me dijo, bueno, cuando estés ya dentro de la universidad, cámbiate. Y tuve la oportunidad de tener este ciclo básico en donde estuve rodeada de todo el mundo, porque en la Simón Bolívar tú entras y tienes un ciclo básico en donde estás relacionada con ingenieros, con arquitectos, con biólogos, con todo el mundo. Eso es una cosa muy bonita de la Simón Bolívar. Y tuve amigas que sí entraron de una vez en arquitectura, entonces me rodeaba de ingenieros y veía cómo era la dinámica de los ingenieros. Me rodeaba con los arquitectos y veía la dinámica de los arquitectos. Y dije, wow, la arquitectura es algo que me permite ser bastante flexible, porque en la universidad teníamos un pabellón increíble en donde uno, o sea, hacía y deshacía perfecto. Empezar a entender y con mis amigas ver cómo era el tema de arquitectura, yo dije, ok, voy a probar arquitectura y me encaminé en eso y dije, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Empecé a tomar las clases para poder cambiarme de carrera, me cambié de carrera y ahí sí me enamoré de la arquitectura. O sea, eso fue algo que me fascinaba, o sea, estaba Ok, pero apasionada. no fue algo, o sea, porque, exacto, no fue algo que tú de repente, como que toda la vida quiero ser arquitecto, sino Ah, como, más bien qué todo el mundo tenías en me decía, mente? todo el mundo me decía, no seas arquitecto, porque yo Qué entiendo después de un... jodido. No, yo quería algo que no me atara a un espacio, o sea, yo no quería estar, y creo que eso se refleja mucho en mi día de ahorita, no quería estar en un salón desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dije, eso no es sano. O sea, para mí eso no es sano y eso no, una persona que tiene 18 años tiene demasiada energía para estar todo el día en un salón así. Y eso es como, o sea, y es mi personalidad. Yo soy una persona bastante intranquila, yo salgo dentro. Y al ver la arquitectura, porque lo consideré por, mira mi cabeza lo tomó en cuenta por el estilo de vida, las cosas que hacía, la forma en cómo se daban las clases. Yo dije, esto me gusta. No es que yo tenía una pasión por la arquitectura, no. O sea, lo hice porque para mí, ¿qué es lo que se va a adaptar mejor a mi vida, a cómo soy yo? No voy a forzar el estar en una clase cuando no aguanto, o sea, mi nivel de concentración es muy poco. Claro, Bueno, decidí. y qué interesante que lo supiste a esa edad, porque Sí, normalmente nos dejamos, o sea, bueno, en nuestra programación o como nos dicen hacia dónde tenemos que ir, o sea, nos quieren como, ok, estos son los pasos para tener una vida exitosa, que obviamente ya hemos visto que no existe, que ese no es el camino a seguir, sino cada quien tiene que crear su propio camino, pero que sí, tenías esa conciencia, o sea, como que estabas teniendo ese awareness en el sentido de que quiero que tú te adaptes a mí, no yo adaptarme a ti. Que eso me exactamente. parece increíble. No, no, tal cual. Y, o sea, y yo respeto mucho la carrera de arquitectura porque gracias a la arquitectura yo soy como soy en estos momentos, porque si hay algo que te organiza tu mente, es ser arquitecto. O sea, es de verdad, si no entregas a tiempo, que esto y que lo otro, y eso es algo que a mí me entrenó muchísimo. Pero no fue mi pasión. O sea, yo he trabajado, yo he hecho demasiadas cosas como arquitecto, pero no es mi pasión. Yo creo que me quedó más la pasión de organizar proyectos, la parte de diseño y eso o sea, me lleva a donde estoy ahorita. Entra la astrología ya cuando empiezo, estaba muy apasionada de la astrología desde chiquita, desde muy chiquita me gustaban los Okay. horóscopos y cuando empiezo a estudiar para la tesis, ya yo tenía como un pequeño background de astrología. Yo dije, en la Universidad Simón Bolívar la tesis son exclusivas, es como solamente haces tesis, no metes otra materia, no, no, solamente haces tesis. En ese momento de cuando hice estaba haciendo la tesis fue en el 2016, en donde Venezuela estaba, o sea, por un lado, por el otro, yo no salía Ujú. de 2017. 2016, 2017 Sí. yo no salía de la casa, o sea, era estar encerrada en la casa haciendo tesis y todos mis amigos se habían ido ya del país porque mis amigos de los que yo entré a la universidad, ellos sí entraron a su carrera y ellos se pudieron graduar en el momento que tenían que graduarse. Yo me gradué un año y medio después, ya todos se habían ido del país. Entonces yo estaba prácticamente solita, o sea, yo estaba ahí solita.
Y yo dije, bueno, tengo que buscar una manera de desahogarme porque si no, o sea, todo el tiempo arquitectura, 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 no voy a gozarme hacer la tesis. Igual que la tesis no se goza en ningún momento. Pero empecé a buscar por internet cómo terminar de reforzar los conocimientos que ya tenía previamente a eso. Y es cuando empiezo a buscar por internet los cursos individuales, online, de arquitectura. Y en el momento que hacía la tesis, cuando no tenía nada que hacer, porque no podía ni siquiera salir de la casa, me metía en la computadora y descargaba los cursos, veía los cursos, probé muchos cursos y lo que a veces la gente me dice, ¿dónde estudiaste? Yo le digo, mira, el tema de la astrología es bastante privado porque no te Ujú, puedo decir, te recomiendo este curso, te recomiendo este astrólogo, porque va a depender mucho de cómo conectas tú con el astrólogo. ujú, Yo hice un curso con un señor no era, con un señor americano, sí, era un curso americano, porque hice uno también con uno de UK, un ujú, curso americano y no me gustó. O sea, fue como que les falta contenido. A veces me pasaba que eran muy básicos, a veces me pasaba que era algo que quería mucho más y siempre te lo dejan como por encimita. A veces me parecía que solamente estaban recitando el libro que ellos decían que comprar. Entonces, como que, bueno, ¿saben qué? Yo voy a empezar a buscar los elementos que me gusta de cada uno y fue cuando empecé ya desde el 2017 y 2018 a darle sola, ta, 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 sola, sola, sola. Y después cuando dije, ok, ahora tengo que empezar a eh, practicar las consultas, o sea, todo 2016, 2017, 2018, tengo que empezar a practicar las consultas y tomaba como ejemplo mi mamá, mis amigas, o sea, mira, ujú. como clásico, mi mamá, mis amigas, y vamos a ver qué hay acá. Sí, Y sí. poco a poco empecé a ver como que esto me gusta. O sea, y antes de, ya va, de hecho para atrás, para adelante, yo decía, ¿por qué me pasan las cosas justamente en este preciso momento cada año? O sea, era el por qué cada vez que llega este periodo, este tema se vuelve a salir. O sea, era una cosa que yo decía, tiene que haber una explicación que, sí, Te quiero preguntar, ¿puedes decir a Voz Populi qué era lo que te sucedía o es privado? amor, amor, o sea, era Ok, amor. O sea, ok. yo decía, me acuerdo la fecha, ¿por qué siempre entre el 27 de junio, o sea, finales de junio, me pasa algo con el amor, o sea, o inicio o el fin, igual en diciembre, o sea, era como que esos dos puntos y después me doy cuenta que cuando hago mi carta astrológica son los puntos en la casa uno y la casa 7 que son las relaciones. Y yo Ok. dije, ahora todo tiene sentido, ahora todo tiene sentido, que es justamente, y eran 6 meses, o sea, o empezaba algo y terminaba algo, en junio y en diciembre, enero, que era, o sea, las fechas donde se activa esa área de mi carta natal, yo dije, ahí está todo. O sea, no había forma ni manera de cuando vi la carta, yo dije, ahora sí vamos a empezar a trabajar. Y nada, fue un periodo donde hacía cartas, me graduó de la universidad, presento la tesis, buenísimo, me graduó presento la tesis en julio del 2017. Tuve todo ese periodo trabajando como arquitecto, estudiando y terminándome de formar como astrólogo también, y ponía en base, o sea, trabajaba como arquitecto, estudiaba como astrólogo y decía, ¿cuál me está dando más? ¿Cuál me llena más? Me gustaba mucho más la astrología, sobre todo por la manera en cómo conectabas con las personas. Porque como arquitecto, estás ahí en la oficina con el jefe, el proyecto, estás para tu casa. No era como algo dinámico y yo quiero algo dinámico porque la vida, como lo mismo que pasó en el salón, yo no voy a estar en un salón de clases, yo no voy a estar en una oficina, o sea, yo quiero algo más dinámico, conversar con las personas, escuchar la historia de la vida de otra persona y yo, ay, sí, qué bueno, o sea, eso me gusta mucho, me encanta. No, Y sí, y sí, algo que puedo, o sea, que puedo ver con todo lo que me estás diciendo es que lo interesante también, volvemos atrás, de la elección de carrera y luego lo que te apasiona. A mí me parece súper interesante cuando a veces, bueno, cuando somos niños damos tantos hints de ujú, esto es lo que me gusta, pero simplemente como que lo ignoramos porque yo no puedo vivir el de deber. eso. El deber Exacto. ser, como que qué van a pensar mis papás o qué van a pasar mis amigos de esto. O sea, como que ¿qué hago yo como astrólogo? O sea, eso yo creo que no era como es visto el día de hoy. O sea, vamos a echar 15 años para atrás. O sea, eso no existía en la mente de absolutamente nadie. Obviamente Existía. estaban sus astrólogos, pero eso ya se veía algo como tabú, como algo súper lejano. Y Tal hoy en cual. día
lo tenemos tan presente, lo vemos todos los días en redes sociales, cada vez más personas se Todo. atreven más en este mundo. Y también lo que me encanta es cómo se puede ver que una carrera, porque hayas estudiado una carrera profesional, no significa que vas a ser exitoso en esa carrera profesional. Cuando Mm. tú, como astróloga, fuiste agarrando ese conocimiento simplemente por la pasión, o sea, esas ganas que tenías. Y es eso, creo que los que nos están escuchando, sabes, como que tengan ese light bulb en la cabeza en este momento, ¿cuáles son esas cosas que les llaman la atención? Que así sea que estén cansados, así sea que siempre está en su cabeza. Y esas son las Algo, cosas que uno tiene como que, vamos a darle con eso. yo diría que el hobby, el pasatiempo, algo que te apasiona, porque yo creo que tú eres verdaderamente bueno en algo cuando estás haciendo algo sin obligación. O sea, Exacto. imagínate que a mí me encanta leer, pero a mí no me pongas a leer algo que no me gusta. Ujú. Por ejemplo, que pasa muchísimo en la universidad, porque te ponen a leer unas cosas que yo sé, entiendo que es para abrirte el cerebro, entiendo que es para que tú tengas otra perspectiva de vida, buenísimo, o sea, una visión distinta. Pero el seguir las cosas que te gustan, el seguir las cosas que te apasionan, eso le va a dar un valor agregado a otra persona, o sea, a ti y a lo que estás haciendo. O sea, tú no tienes la idea de la cantidad de libros de astrología que yo me he leído comparado con los libros de arquitectura. O sea, Exacto. no, no. Bueno, ya ahora es mi trabajo, porque ya tengo en el mundo de la astrología, imagínate, desde el 2016, 7 años. Y como arquitecta me gradué también en el mismo, o sea, más o menos lo mismo. Entonces yo digo, ok, o sea, tú dices, la pasión, la carrera profesional no te define, te ayuda muchísimo porque uno no puede decir que lo que tú estudiaste cuando tenías 18 años y la forma en cómo te entrenó y te organizó la universidad, te ayuda muchísimo. La universidad te da herramientas para que te relaciones con los demás, para que hagas Sí. grupos, para que te organices tu horario. Y eso también hay que darle un punto positivo, o sea, hay que darle valor agregado también a esa parte de la carrera. Pero lo que tú haces después, como carrera no profesional, sino como carrera de vida, no importa. O sea, yo creo que uno hay que también sacarse el ego de no fui lo que estudié. No, Ujú. pero te gusta lo que estás haciendo. O sea, ¿a quién le vas a seguir diciendo que no fuiste lo que estudiaste? ¿A quién se lo... ¿Por qué? Porque yo conozco personas que les duele mucho el no puede ser que no estoy haciendo lo que estudié. Pero tranquilo, hay una vida, o sea, estudiaste lo que estudiaste 5 años, tu vida es de 70, 80 años, no te puedes dar tan duro contigo si lo que estudiaste fueron 5. Todavía siento que hay muchos prejuicios en la sociedad con respecto a la parte profesional, ¿No? pero Y que esas personas también lo pueden hacer diferente, o sea, como que ellos se pueden entender, ok, ¿cómo fue que mis padres se relacionaron conmigo? O por qué ellos sintieron esa presión. Y ahí cuando empiezas a desglosar esos sí, porqués, sin echarle la culpa absolutamente a nadie, sino a decir, nadie. ¿cómo puedo yo primero mejorar en este momento y seguir mis sueños? Para luego, si tienes hijos, ¿cómo lo puedes aplicar con ellos también? ¿Cómo los empujas a que ellos sigan esos sueños o esas curiosidades que tienen desde pequeños? ¿Qué hacías de chiquita? ¿Ah? ¿Qué hacías de pequeña? ¿Cómo te desahogabas? Bueno, te iba a comentar. Yo desde que tengo, antes de los 16 años, bueno, que tengo memoria, a mí me encantaba el tema del desarrollo personal. Ok, Y era algo desde chiquito, o sea, me mandaban a leer novelas en el colegio o historias estas sí, en inglés también, y yo decía, ¿pero para qué? O sea, yo no le encontraba el sentido a esto y luego me estaba leyendo algo de psicología. Entonces mis amigas me decían que yo me estaba volviendo loca. Yo decía, pero Romina, ¿qué te estás leyendo? O sea, estás loca. O sea, literalmente decían que si yo estaba loca. Yo, pero es que es que súper antes interesante. la psicología antes también era vista un poco como, ¿qué es eso? Sí. Sí, entonces era entre psicología, feng shui, y era todo este mundo también místico. Sentí algo por las energías también, porque desde chiquita yo siento que puedo sentir entidades. Ok. Todavía siento que no puedo conectar completamente. Tengo una historia que se lo podemos hablar en otra ocasión, que me conecté con mi papá. Mi papá falleció Ok. cuando yo tenía 18 y me conecté con él en una meditación. Fue súper, súper rudo, en el sentido obviamente emocional, pero luego fue como que, wow, o sea, lo que puedes llegar si empiezas a conectar con esa parte tuya. Entonces, a ver, desde pequeña, esta era mi pasión y yo sentía como que quiero ayudar de alguna manera, pero los que nos sentimos como que también apegados a eso, como que no sabemos cómo hacerlo. No sabes si hacerlo por medio de una ONG, si por medio del trabajo que hace, o sea, cómo me puedo poner yo al servicio de los otros. Y lo que he llegado a entender el día de hoy
es que yo tuve que vivir una serie de experiencias para que hoy, el día que estoy hoy, pueda ayudar a las personas que vengan conmigo o las que yo pueda soportar, porque es que Tal cual. antes como que no entendía cuál era mi camino. Yo estudié diseño interior, estudié Lo diseño vi el interior, post, qué bello. viste el post. Y fue más que Sí. nada también, fue algo impuesto, porque, bueno, y obviamente se lo agradezco a mi mamá en el punto de que ella quería que yo me graduara de algo. Después del colegio, ella, por favor, gradúate de algo. Y yo, pero es que no, yo no quería ir a la universidad. Yo decía, pero es que yo no siento que eso es para mí. El sistema no, yo no sentía que yo encajaba nunca en el sistema, más bien siempre lo he cuestionado y es un poco rebelde en ese sentido. Te entiendo. El cuestionar el sistema también lo podemos dejar para otra conversación. Sí, Tranquila, que ahí el estoy la primera, yo el del sistema, sistema la lo cuestiono. religión, todos estos temas. Y entonces ya luego cuando llegó, obviamente, bueno, fallece mi papá y ahí fue, o Ok. sea, entre eso, que falleció mi papá, entre que yo estaba graduándome del colegio, y era como que, ok, tengo que estudiar algo. Y yo dije, ¿qué es lo que me llama la atención? Me encantaba como que la decoración, el diseño, el feng shui, y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a estudiar diseño interior. Y estudié y me gradué de eso. Eh, pero ya después de ahí ya yo quería hacer otra cosa, yo quería montar mi negocio. Y bueno, pasaron muchas cosas, me mudé de país, experiencias y tal, arriba abajo, que fueron muy fuertes, tanto emocional como sí, de todo, pero que hoy en día digo que, o sea, no me arrepiento absolutamente nada. Increíble. Yo tampoco, o sea, Porque hoy como que increíble. todas las piezas, como que ya encaja ese rompecabezas, que indispensablemente a donde yo agarre mañana, yo sé que esto como que ya tiene sentido en mi vida y yo sé que yo quiero hacer esto también por mucho tiempo. Yo creo que ese es el punto en donde uno dice, lo que estás haciendo, lo puedes hacer el resto de tu vida. Sí, ok, Ya está. listo. Ahí está. Independientemente si lo hagas o no, si lo haces o no. Si lo hagas o no, o sea, si lo hagas o no, y eso es una de las cosas que yo me pregunté muchísimo justamente cuando llego a esta etapa en mi vida, porque o sea, pasaron muchas cosas a nivel burocrático del país, del estudio, lo que Ujú, sea. Llegué a la conclusión de que, ok, ¿sabes una cosa? Yo no quiero vivir mi vida amargada con el tema del trabajo, no lo quiero hacer. Yo quiero hacer algo que me apasione, y me apasiona lo que estoy haciendo con la astrología. Lo probé mucho el trabajo como arquitecto, muchísimo, no me llena, o sea, simplemente no me llena, siento como están funcionando las cosas, sobre todo aquí en Italia, no me gustó y lo probé en distintos países, no fue como eso, no, lo probé en distintos países y dije, no tiene sentido, o sea, yo quiero hacer algo que me llene, que me haga conectar con las demás personas, porque ¿para qué? O sea, la idea acá, el mundo está lleno, el mundo es como es por las relaciones interpersonales, no ujú. hay más que agregar, entonces, si uno no está feliz con lo que está haciendo, si uno no está feliz con su trabajo, que al final el trabajo es una de las cosas más importantes porque es lo que Pilar, te es da un de pilar. un Ujú. pilar y es lo que te da de comer. O sea, está bien que podemos romantizar tus pasiones, pero también hay que entender qué es lo que te da de comer y qué bien que tú hagas un trabajo que te sustente, pero al mismo tiempo tú digas, me siento feliz, o sea, me siento completo en ese sentido. Y son muy pocas las personas que llegan a dar ese salto por miedo, porque qué van a decir las demás personas. Y no, yo creo que es como entender que te gusta, entender tus pasiones y preguntarte, lo que haces lo puedes hacer toda la vida. Y si tú dices, no, entonces ahí hay algo que Sí, sí, está fallando. Hay algo que es está verdad. fallando. Sí, y que también muchos se preguntan cómo lo voy a lograr. Y a veces como que el cómo lo tenemos que dejar ir. Que es como que Sí, yo me encontré en esa situación como asfixiada porque el mundo externo me pedía una respuesta. Ellos querían una respuesta de mí y yo no sabía que, o sea, porque obviamente yo me veía a Romina intentando, o sea, ¿qué me llama la atención? En eso, pum, pum, agarrando de diferentes cosas conocimiento. No significaba que porque estudié diseño interior iba a ser, ok, una famosa diseñadora de interior. No, no era lo que me interesaba, simplemente agarré conocimiento y a ese conocimiento luego lo apliqué a algo más. Entonces como que esto ya tenía sentido, está conectado. Luego creé un propio negocio sobre digital marketing y todo el marketing también me ayudó a crear otra cosa más. Y todo se ha ido linkeando, pero en ese momento como que las personas me querían cuestionar mucho en el sentido de, ¿pero qué eres? El label, ¿sabes? Como que la etiqueta. Y yo, ¿pero por qué paz. me quieres etiquetar con algo que obviamente esto te pone a ti en ansiedad? Porque a mí me hizo mucha ansiedad y me hizo No, sí. sentir perdida muchísimas veces, aunque yo sabía que yo estaba en el camino correcto, era como que estoy decepcionando a gente, me estoy decepcionando a mí, no sé dónde estoy yendo, pero esa no era yo la que me lo estaba diciendo. Eso fue lo que yo me creí de que otros me lo estaban diciendo. Yo creo que esa parte de la etiqueta es
lo peor, o sea, la etiqueta es lo peor que uno le puede poner a una persona sin querer queriendo. O sea, porque a lo Sí, mejor las personas y yo creo que no es culpa de la persona, sino es culpa de la sociedad sí. en la cual vivimos justamente en estos momentos. O sea, para mí hay un quiebre, y eso lo vamos a hablar cuando hablemos un poco de la parte astrológica. Hay un quiebre entre la sociedad avanzó demasiado en los últimos 10 años, muchísimo, sobre Mm. todo después de la pandemia. Cada quien dijo, yo no aguanto esto, yo no aguanto esto, voy a cambiar, 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 cambiar. Y empezó a buscar su respuesta de cómo se siente a nivel psicológico, a nivel interno, de cómo te sientes espiritualmente. Y empezaron yo siento que la gente empezó a ver los choques de, ¿por qué tengo que hacer lo que me habían dicho que se hacía desde hace 30 40 años? No tiene sentido. Mm. O sea, vivimos con la misma colegio, universidad, trabajo, matrimonio, hijos. Ta, ta, Ujú. ta. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si hay tantos caminos que uno puede tomar en la vida, uno no se tiene que enfocar en la estructura que ha impuesto la sociedad como tal. O sea, yo soy bastante rebelde en ese sentido, como que rebelde y he hecho las cosas como tienen que ser, pero igualito. Y con Pero eso, igualito. o sea, y con la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿te sentiste juzgada por otros después de haber, o sea, como que, ¿cómo fue ese sentimiento? ¿Te sentiste juzgada por haber cambiado de arquitectura, luego astróloga? ¿Cómo fue, ya, y quién fue tu mayor apoyo en este proceso? No me importó. O sea, cuando yo te digo que a mí, o sea, ahí sí sale mi ascendente acuario, que yo digo, a mí me importa tampoco lo que digan las personas en ese sentido. Yo empecé solita. Obviamente, eso fue un choque para mis papás. O sea, fue un gran choque porque mi mamá es muy religiosa y todavía mi mamá es como que me lo rechaza. O sea, ella lo Ok. respeta, pero me lo rechaza. Mi Ujú. papá sí como que se sintió muy afectado emocionalmente porque dijo, ¿cómo puede ser que después de lo que estudiaste y después de todo lo que nosotros hicimos Mm. por ti, porque eso es la clásica Sí, frase de sí, los sí, papás, la frase. Sí. tú te vas a dedicar a esto? Porque ya va, yo había llegado a un punto, me recuerdo ahorita una conversación que tuve con mis papás, porque también me sentía perdida, porque ¿qué adolescente en plena universidad no se siente, adolescente no, bueno, o sea, tenés 20 21 años, ¿quién no se siente perdido en esos momentos? O sea, todo el mundo. Sí. A mí me gustaba mucho la fotografía también. Yo tenía una cuenta en Instagram que yo tomaba muchas fotos y me gustaba muchísimo el tema de las fotos. Y mi papá me sentaba y me decía, pero ¿qué quieres hacer tú? ¿Tú quieres que trabajemos con tus fotos? ¿Tú quieres que nosotros, o sea, dime qué quieres, pero tienes que hacer algo que te apasione? O sea, yo no quiero verte llorando todo el tiempo porque no te gusta lo que estás haciendo, porque yo sufría mucho, soy una persona que sufro de ansiedad, o sea, Ok. y eso es algo que yo me tengo que cuidar con la ansiedad. Y cada vez que a mí me llegaban las entregas de la universidad, me drenaba muchísimo, o sea, era como el nivel de perfección, el tener que tener la nota más alta y eso era una presión que yo la tenía que hacer porque yo lo tengo que hacer y yo me gradué, o sea, casi que summa cum laude, o sea, era una cosa que para mí era, pero mi papá me decía, no te veo feliz, ¿qué quieres? Y eso fue una de las conversaciones que me quedó a mí y yo dije, ok, desde ese momento lo voy a llevar ahora y cuando mi papá me dijo a mí, ¿cómo puede ser? Yo dije, pero me gusta esto, pero me gusta, y esto es lo que va a venir para el futuro. Me recuerdo que se lo dije como en el 2017 cuando él me vio estudiando, y le dije, papá, confía en mí, que este es el futuro. Mira, ahorita, 2023, mi papá está en la puerta del Airbnb al lado haciéndome las facturas de esto de Mafe, y yo, ¿Qué pero eso viste, Pirulín? ¿lo viste? Ahí está. Y mi papá trabaja conmigo, pero mi papá es ingeniero, mi papá se retiró ya, o sea, ya retirado, pero él todavía es una persona que de verdad, o sea, su mente, y él es el que me hace las facturas, el que me respondía a los emails, porque dije, bueno, si tengo que confiar en alguien que me Claro. maneje todo eso, confío en mi papá. Pero sí me afectó mucho también la parte de las amistades. Tengo amigos que me apoyaron al 100%, o sea, era una cosa que con los ojos cerrados me decían, Mafe, qué bueno, y esto, y se hacían consultas conmigo, yo te voy a pagar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, era una cosa increíble. Y yo decía, habían amigos que me decían como, ¿qué es esto? Te volviste loca. Pero creo que fue más a nivel de amistades
el apoyo fue masivo, o sea, eso sí lo voy a aceptar. O sea, me apoyaron muchísimo al inicio. Me acuerdo que el otro día fui a Estocolmo, que una de mis mejores amigas se mudó a Estocolmo y me decía, Mafe, a lo mejor ahorita no te apoyo porque yo siento que ya tú caminaste, pero al inicio todos estábamos como de verdad asombrados de la pasión que tenías haciendo lo que estabas haciendo y te apoyamos muchísimo. O sea, yo me siento súper orgullosa. Yo que, ay, qué bella mi amiga. O sea, pero... Bueno, fue un empujoncito que con las amistades me ayudó muchísimo y con mi papá hubo ciertos roces porque él no quería saber nada de eso, pero después, mira, los años pasan y le dije, viste que sí era el futuro lo que te estaba diciendo, lo que te estaba comentando, pero ¿Y qué le puedes ya, decir a las personas? Bueno, porque obviamente sentiste cierto rechazo, pero al mismo tiempo tuviste apoyo, que eso es increíble. Pero yo sé que hay muchas personas allá afuera que no tienen ningún tipo de apoyo. O sea, que mm, es como que oye, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo lo siguen haciendo porque saben que es lo que quieren hacer? ¿Qué le pudieses decir a estas personas? que primero el ego lo tienen que dejar a un lado. O sea, Ujú. no se tienen que sentir o sea, la influencia que tienen los demás para ti. O sea, nadie que esté bien consigo mismo va a juzgar. O sea, nadie que esté bien consigo mismo va a criticar. O sea, Exacto. nadie. Una cosa es tu familia, que tu familia es otra cosa, tu papá, tu mamá, obviamente, pero las personas que te rodean, amistades, conocidos, que te empiezan a criticar, déjalos, porque la persona que critica no está bien consigo mismo. O sea, tú sigue tus pasiones y más bien las personas que ven que alguien está apasionado por algo, más bien te aplauden, te apoyan, porque quieren lo mejor para ti. Y si hay una persona que no, obviamente, algo responsable, si ves que estás haciendo algo y te critican porque, mira, de verdad siento que tú estás haciendo esto y le estás haciendo daño a otra persona, no lo hagas. Pero cuando tú estás teniendo una pasión por algo, apoya. Es mejor apoyar que criticar y que si viene alguien a criticarte, tú dices, no necesito las críticas, o sea, más bien necesito apoyo. Y que sean conscientes de eso, que sean conscientes que si hay alguien que está alrededor de ti, que te está más bien, o sea, jalando para abajo, vamos a decir de esta manera, además, Sí. reteniendo, reconsidera esa amistad, reconsidera esa relación, porque siempre las personas van a querer lo mejor para ti. O sea, te apoyan, te ayudan en tus locuras, te sustentan también, Mm. Sí. te consiguen más personas. O sea, para mí fue muy lindo porque era un pasaparola, pasapalabra. Sí, yo tengo mi amiga que hace esto, que hace esto, que hace otro, síguela, que esto, o sea, fue muy mis amigos que empezaron, y por eso te digo, afortunadamente he tenido mucho apoyo, o sea, mucho apoyo, no voy a decir que no. Y también porque me importaba muy poco lo que me dijeran las demás personas, como que yo Mm. veía la vida de las otras personas que me criticaban y yo decía, Sí, no, y eso quería no, añadir en el sentido de no. que si te sientes solo, o sea, si la persona que nos está escuchando se siente solo porque obviamente quiere seguir un camino diferente y no tiene apoyo, es buscar, porque eso sería un consejo que yo también se lo diría a mí misma 10 años atrás, en el sentido de rodearme de personas que están ya en una posición que yo quisiera estar. Porque Importante. normalmente las personas que nosotros pedimos consejos, más cuando somos más jóvenes, no están en un lugar bien, vamos a decir, no están bien con ellos, no están bien en trabajo, ellos siguieron un camino que capaz no son felices, pero lo hicieron por el deber ser. Entonces, una persona, y yo me di cuenta una y otra vez, pero eso fue con los años. Entonces, si alguien nos está escuchando ahora, sigan este consejo, porque Es- rodéense de personas que ya lo han logrado, rodéense de personas que están en una buena posición, rodéense de Ay, personas donde puedan absorber, porque esas personas jamás te van a decir no sigas lo que estás haciendo. O sea, eso es tal no te lo cual. van a decir, no te lo van a decir jamás. El, sonará muy, no sé, bueno, escuché una vez que Selena Gómez, o sea, Ujú. yo consumo bastante social media porque es mi trabajo, o sea, Claro. consumir, ver las tendencias, como que, ok. Ella dijo, creo que fue ella, si estás en una sala en donde la persona más inteligente eres tú, estás en el cuarto, en la sala incorrecta, porque tienes que Exacto. rodearte siempre de personas que te sumen mucho. Y sí, y no es como que te juzguen o no te juzguen. Yo también he seguido consejos por mi ignorancia o mi ingenuidad. Yo no creo que sea ignorancia, sino era muy ingenua, en donde las personas me decían, pero ¿para qué vas a hacer eso? Eso no tiene sentido, eso ya quedó obsoleto. Y no veía que la otra persona tuviera éxito en eso. O sea, Ujú. yo quería hacer algo distinto y si esta persona no siquiera tuvo éxito haciendo las cosas de manera distinta, seguía el consejo. Yo dije,
ahora me arrepiento. O sea, por ejemplo, me habían dicho, no, los blogs están muertos, ya no tiene sentido que hiciéramos blogs, porque obviamente cuando empiezas en la astrología tú dices, los blogs ahora son en Instagram, porque estaba Tumblr, Instagram. Y ahora, ¿por qué yo no hice todo en un blog desde el 2017 y lancé todo ese contenido en un blog? Porque seguí consejos tontos que, ojo, seguir un consejo tonto te puede hacer, o sea, no hacer daño, pero te puede retrasar también en un futuro. Porque imagínate yo Muchísimo. ahorita tener un blog donde he escrito todo lo que he escrito en Instagram desde hace 5 años. O sea, tuviese un blog de verdad con mucho contenido. Pero decidí tomar el consejo de estas personas que me dijeron, no, eso ya no da. Y como que, ¿cómo que Claro. no da ahorita? Y que lo Como escucharon de que otra persona. Lo escucharon de otra persona que tampoco no tenía la menor idea. mi menor idea es como que es tu carta de presentación tener un blog. Yo este año me enfoco en la página web para poder, o sea, no tenía la cantidad de contenido, o sea, estuvo un año entero, el 2022, buscando todo el contenido que tenía en todas partes y ahora voy a empezar a editarlo para poder montarlo. O sea, y fue como te digo, escuchar el consejo de alguien que no había logrado ni siquiera las aspiraciones que yo tenía. Entonces eso también es demasiado clave y es un consejo que le digo a las personas. O sea, sigue el consejo de personas que sí han logrado algo, ¿ok? Exacto. Sí han logrado algo. Sigue el consejo y acepta la crítica de personas que sí han logrado algo. No aceptes la crítica de alguien que tú sabes que, ok, por más que sea tu amigo, tu conocido, que te duela, no. Y sigue la crítica de alguien que sí ha logrado algo o ha logrado algo que tú aspiras a hacer o tú aspiras a llegar. O sea, eso sí es un consejo que les doy a todos. Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, ahora que tú y yo estamos en los 30, porque ya estamos en otro piso, a ver, todo lo que hemos hablado también ha sido como el colegio, luego de los 20, la universidad, etc, etc. Pero bueno, las dos, ambas, acabamos de cumplir 30 años, estamos en el tercer piso. Eh, Quiero que nos des tu sabiduría sobre qué se siente entrar a los 30 y el tabú detrás de esta década. Quiero que nos des tu opinión y si es que nos pegan astrológicamente hablando o es una mentalidad impuesta. Ay, a mí me encanta. O sea, yo siento que me encanta. Pero ya, es que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta porque es importante que cada persona queme las etapas de su vida. O sea, creo que, mira, yo hice desastre en la universidad, salía, estudiaba, llegaba a las 6 de la mañana, me levantaba. O sea, mis 20 yo los Claro. viví o sea, los viví. Y no me arrepiento de nada, de que me faltó hacer esto. Dije, no, o sea, yo viví lo que tenía que vivir como adolescente, como tener 20 años, me casé a los 29, o sea, como que mi último año, y a los 30 estoy ahorita, estoy mucho más tranquila. Yo siento que tus prioridades cambian y tus prioridades cambian y yo siento que me siento más segura de mí. O sea, es como que, ¿quieres hacer esto? No, es que no me llena. O sea, literalmente Sí. mi frase últimamente es como que no me llena. ¿Y por qué yo me voy a forzar a hacer algo que no me llena? Estoy más tranquila. O sea, entiendes mucho tu estilo de vida, te entiendes más a ti. Y eso fue porque te digo, yo quemé muchas de mis etapas, muchísimas de mis etapas. O sea, cada quien quema sus etapas de la manera en cómo las quema. Y a nivel astrológico, los 30 representan ya el final de algo que se llama el retorno de Saturno. El Ujú. retorno de Saturno, piensa Saturno como el planeta del deber ser, de la estructura de vida, de la carrera profesional, de la figura de autoridad, de lo que tienes que hacer en tu vida. Entonces, llega tu retorno de Saturno cuando tienes 27, 28, porque Saturno está en un signo y tú naciste con Saturno en ese mismo signo. Entonces Saturno pasa 2 años en esa área en donde está tu Saturno natal, en algún momento toca tu Saturno natal, que es el retorno de Saturno exacto, y después vuelve a salir. Y ese periodo va entre los 27, 28, 29, 30 y hasta hay algunos que les llega a los 31 porque depende de la posición de Saturno. Cosas astrológicas. Pero es ese periodo, es ese periodo que te hace repensar mucho tu futuro, tu carrera profesional, con quién te estás relacionando, tu estilo de vida, las cosas que quisieras cambiar a nivel personal. Por eso es que cuando ves muchas personas entre esos años se casan, tienen hijos, cambian de carrera profesional, emprenden y se mudan de país. Pero es como que la estructura de tu vida, porque la definición de Saturno es la estructura de tu vida, Mm. cambia para bien, para mal, pero siempre es una experiencia y siempre es una experiencia positiva.
Si tú me dices a mí, tú te sientes ahorita tan tranquila cuando tenías 25, para nada, a mis 25 todavía yo estaba experimentando. Y ahorita yo digo, ay, qué bien, o sea, qué tranquilidad, o sea, la Qué sabroso. experiencia, la madurez de todo lo que aprendiste, sobre todo en los últimos años, entre los 28 y 29, yo aprendí muchísimo, maduré muchísimo. Y quizás soy más seria que otras personas, pero yo creo que me gusta ser tranquila, me gusta estar seria, me gusta las cosas cambian y yo no creo que exista un tabú de que "Ay, llegaste a los 30, no, si te sientes bien contigo, sí, eso es lo importante, o sea, es lo más importante, no creo que exista el tabú de que a los 30 se acabó mi vida, pero para nada, o sea, siento que es como el inicio de algo mejor, porque ya estás tranquila, Exacto. estás trabajando con tus pasiones, te dedicas más tiempo a ti, ya no le tienes que probar nada a nadie. Siento que a mí, o sea, los 30 y espero que sean así, serán años de más desarrollo personal y qué fortuna que estamos viviendo nosotros, nuestra generación, unos 30 años que son completamente diferentes a lo que vivieron las personas de 30 años hace 30 años. Claro. Completamente diferentes. Somos una generación distinta, tenemos más libertad, más, o sea, el poder de decisión es completamente diferente, tú decides, yo no decido, yo me voy, somos muy, muy libres, muy libres. Y la libertad también trae sus pros y contras, porque uno dice, ok, si soy tan libre, ¿a dónde voy? ¿Qué puedo Sí, hacer? sí, sí. Tengo tantas opciones que ¿para dónde agarro? ¿Para dónde agarro? Pero por eso digo, mientras más seguro estés de ti, mientras hayas quemado tus etapas, mientras tengas alguna pasión, algún hobby, algún pasatiempo, yo creo que es importantísimo tener pasatiempos, Ujú. importantísimo hacer algo que te ayude a distraerte, a drenar también. Mm. Vas por buen camino. O sea, te estoy diciendo hasta los 30, a lo mejor llegas a Sí, los sí. 35. Ya veremos, Y, ya veremos. ah, no. Es como mi consejo para las personas que tienen 20 años. No Exacto. tienes la vida resuelta. No tienes la vida resuelta y cuando llegan los 30 años como que hay un switch que te dice, ok, ahora sí empiezo a entender a dónde voy. Yo siento que yo tengo estabilidad ahorita. O sea, a mis 29 30 años. Y ese, te lo digo entre comillas, porque la vida estable no es. Ujú. Pero si sientes como que tienes una mejor base. Claro, porque si te pones a comparar la estabilidad que tenemos hoy nosotros, hoy en día, comparar con la estabilidad que tenían nuestros padres, que ellos sí ya estaban casados, hijos, con casa, tal, esa estabilidad no Todo. existe hoy en día, eso es otra cosa. Y a ver, yo, ¿sí? No, que hay que sacarse ese chip de que eso ya no Ujú. existe. O sea, No no puedes existe. hacer algo que no existe. Entonces, créate tu propia estilo de vida, créate tu propia identidad con lo que tienes. Porque eso no va a volver. Son muy pocas las personas que tuvieron esa oportunidad y menos las personas que emigraron. O sea, Exacto, por sí. favor, Eso es menos. O sea, un plus ahí. es como que sácate el chip. A mí sí me pegó mucho el Saturno, porque a mí me hizo 3 veces, o sea, no pasó una vez, sino como le llaman el serrucho. Sí. Entonces, fue duro, pero al mismo tiempo como que me di cuenta que eso era lo que, ok, esto es lo que tengo que vivir para seguirme asegurando que estoy primero en el buen camino, o sea, que estoy en el camino hacia donde tengo que ir y que al mismo tiempo, qué son las cosas que tengo que estructurar en mi vida para tener esa base, para luego poder decir, ok, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con buena base. Pero luego, ya cuando cumplí los 30 siento que fue como un contrato renovado. O sea, lo sentí como que, tengo 30, ¿qué te pasa? O sea, como que ahora todo lo que yo aprendí en los 20 lo puedo empezar desde scratch y decir como que, ok, ahora soy más sabia. Ahora sí sé, tengo estas herramientas que llevo aprendiendo los últimos 10 años, 15 años, ahora las voy a implementar como son o con mayor información. Más información, más, yo creo que uno se vuelve más consciente de las cosas, o sea, termina de desarrollarte. Ujú. O sea, Sí. uno se vuelve más consciente de las cosas, te cuidas más. O sea, yo admiro de verdad esta nueva generación que uno ve que se cuida mucho, le presta atención a la salud mental, o sea, es algo que nosotros lo empezamos a vivir y no voy a decir que lo vivimos tarde, no, lo empezamos a vivir a los 30, o sea, a finales de los 25 30 años, pero ahorita yo veo que las personas que tienen 20 o menos de 20 son más conscientes de ellos mismos y por eso son tan rebeldes y por eso no se aguantan críticas de nadie porque como que despertaron, o sea, a nivel astrológico también
esa generación tiene configuraciones planetarias distintas que, yo digo, con razón, tienen muchos planetas en Acuario, toda la generación que tiene 20, un poquito menos de 20 años. Tienen muchos planetas en Acuario que habla de la innovación, de la rebeldía. Ellos van a innovar y renovar el mundo y todavía no lo estamos viendo, pero vamos a ver cómo serán ellos cuando lleguen a los 30, cuando lleguen a los 40. A ver qué tal. Y sí, pero el retorno de Saturno no es algo que uno le tiene que tener miedo, Ujú, es simplemente las etapas de la vida. Astrológicamente hablando, se dice que tú tienes que casarte después de tu retorno de Saturno, que tengas hijos después del retorno de Saturno, porque es el momento cuando a nivel astrológico, listo, ya pasaste por todas las pruebas, ahora viene una etapa nueva de madurez. Muchas personas, si ves las estadísticas, muchas personas se casan a los 29, a los 30, tienen hijas a los 28. Yo me acuerdo que chiquita decía, yo voy a tener un hijo a los 28. yo a los ¿Por qué yo me 26, yo quería a los 26, imagínate tú. ¿Qué te yo iba a pasa? tener un hijo a los 28? Pero ¿por qué? Y después imagínate, cuando estudias astrología, tú imagínate lo conectado que uno está consigo mismo, que dice, después de los 26, 28, es cuando uno empieza a ser más consciente de lo que quiere. Y ahorita que nuestra vida, o sea, por favor, vamos a vivir hasta los 90 años, o sea, tenemos demasiada vida por vivir también, o sea, no es lo mismo de antes, pero para nada. Y yo creo que eso es importantísimo a nivel astrológico porque obviamente la astrología viene siendo una práctica que tiene muchos años y no está considerando que la vida humana se está expandiendo, que tenemos mucho más tiempo para vivir. Ujú. Porque antes, o sea, las personas se morían en guerras, en enfermedad a los 50, a los 60 años. O sea, no llegaban ni siquiera a los 80 como estamos llegando ahorita. Y yo me imagino que mientras más avances tengamos nosotros como sociedad, mientras más nos cuidamos, la alimentación, el sol, no fumamos, no bebemos tanto. O sea, hay muchas cosas que están cambiando también en la genética de nosotros, porque si nos empezamos a cuidar, la genética y el ADN va a cambiar también. La astrología va a empezar a tener, o sea, ese tema de retorno a Saturno me parece maravilloso, porque es como que bien empezar una vida de una manera más seria a los 28 años y probar, o sea, probar, porque o sea, eres un adolescente, o sea, tu vida no está resuelta a los 18, 19 años, para nada. Ni a los Y eso es lo que 25 tampoco. y eso es lo que a mí me gusta también de la astrología, como que darle, y eso para mí, esa es como que lo importante de la astrología, la base, el contexto que le da a tu vida, es como que te acompaña, es decir, no estás solo, estás pasando por este periodo, tiene un inicio y tiene un fin, o sea, no es el fin del mundo lo que estás viviendo ahorita, o sea, se acaba, o sea, y eso es lo bueno de la astrología, o sea, de verdad que a mí la astrología me ha ayudado muchísimo a entender, o sea, los procesos, que si no entiendes los procesos, o sea, estás más perdido que Sí. bueno. Y, Pero por sí, me ejemplo, de ayuda. estos 30 años, ¿qué nos puedes decir que ha sido uno de tus desafíos más duros para crear como esta vida que tienes hoy en día? Tomar decisiones Ujú, de, o sea, las prioridades. Entender que el balance no existe y tomar la prioridad de que mi salud mental es más importante que el trabajo, es más importante que el dinero, es más importante. O sea, la salud mental es lo más importante. O sea, yo desde que llegué a Italia, o sea, Italia es un país, sobre todo Milán, una ciudad bastante costosa. ujú, Y trabajaba muchísimo, o sea, trabajaba como arquitecto, trabajaba como astrólogo, tenía consultas, el Patreon, clases, hacía muchas cosas porque me tenía que mantener. Me drené, o sea, tuve un burnout horrible, porque de ujú. verdad trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Wow. Y yo dije, esto no lo puedo, o sea, no puedo. Y la gente se acostumbró a que yo diera mucho en redes sociales y yo era una máquina, ta, ta, ta. No, imposible. Conozco a Enrico y cuando conozco a Enrico empezamos a vivir juntos, buenísimo. Yo seguía, o sea, eso era horrible porque yo iba al metro, la cosa, me iba a la universidad, llegaba, estudiaba, estaba haciendo también la tesis, o sea, fue un cúmulo de cosas que yo dije, esto no puede seguir así. Y cuando conozco a Enrico, él me dice, mira, ya tenemos como decir un ingreso extra a la casa y yo pude también relajarme y decir, dejo mi pasión como mi trabajo, perdón, como arquitecto, porque me está drenando muchísimo y yo me quiero enfocar en algo que de verdad me dé a mí a salud mental, o sea, me dé más Sí. tranquilidad. Y tomé esa decisión de dejo esta entrada de dinero, pero estoy más tranquila conmigo. O sea, es un tema de decisiones. Y yo decidí como
no voy a decir que fallé como Capricornio, porque si no, cualquier Capricornio, ¿cómo es posible que dejas? No, sino más bien dije, no, yo tomé decisiones, no es que voy a cambiar mi estilo de vida, sino entender que el dinero es algo, el dinero se puede buscar, pero la salud Sí, mental y tu estabilidad no puedes. Y dijimos, bueno, ya que estamos los dos, no es que cambió porque al tener a Enrico fue como que lo mismo que me salió a mí económicamente, porque uno tiene que hablar de la parte económica. Si uno no habla de la economía cuando estás emprendiendo, cuando estás trabajando, no tiene sentido, porque tienes que exacto. vivir, tienes que pagar cuentas, tienes que estar bien, o sea, esto no es algo irreal, esto no es como que sale las cosas de la nada, no. Y bueno, los dos decidimos y dijimos, vamos a estar los dos juntos, vamos a unir todos nuestros recursos y ahí fue cuando pude descansar un poco y eso fue lo que yo digo, ok, eso fue lo que yo tuve que hacer para estar ahorita en donde estoy. Tomar la decisión de primero mi salud mental, basta, o sea, basta de estar trabajando 24/7, disfrutar de mi familia. Tenía 3 años que no veía a mi familia y yo iba a Wow. trabajar tenía 3 años que no veía a mi familia y yo iba a estar trabajando, montando videos porque tengo mi familia acá, no tiene sentido. O sea, las prioridades y que tu prioridad sea tu salud mental, tu prioridad sea la estabilidad, las relaciones que tienes. El dinero se busca, el trabajo, hay trabajo en todas partes. Y he aprendido Exacto. que o sea, a lo largo de todo, o sea, porque, como te digo, o sea, el trabajo que tengo es de ver las tendencias, de ver cómo reacciona la gente. O sea, yo soy muy cazadosa de que estoy detrás de la pantalla, no activa, pero consumiendo todo para ver cómo la sociedad a través de redes sociales empieza empieza a cambiar y cuáles son las necesidades, por ejemplo. Me di cuenta que la gente no lee, me di cuenta que la gente quiere todo rápido también y la rapidez no existe. O sea, para yo llegar a donde estoy ahorita, que tuve que tomar esta decisión, fueron 5 años de trabajo que, o sea, no paraba, no Exacto. paraba. Y dije, bueno, 5 años ahora sí, tengo una buena audiencia, tengo una buena clientela, tengo algo que me va a permitir a mí sentirme mucho más estable. Me lo trabajé. Sí, yo no voy a romantizar el que no trabajes tanto. Yo tengo que decirlo, yo trabajé horrible, o sea, trabajé muchísimo para estar en donde estoy ahorita y me va a venir más trabajo más adelante, pero sí, hoy por hoy digo, prefiero mi estabilidad mental que el dinero. O sea, prefiero 1 hora más durmiendo que tengo 3 consultas al día, porque yo era, o sea, uno lo ve cuando empiezan los nuevos astrólogos, hoy tengo 3 consultas, es como, tranquilo, que eso no vas a poder. O sea, ese estilo de vida, consultas, 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 no vas a poder. O sea, yo ahorita hago Sí. una consulta al día y ya quedo como, basta. Yo quiero añadir también con esto que también vivimos en un tren también en la sociedad que está mucho como el hustle. Y bueno, que ya creo que está como que shading, se está como que yendo en partes, pero también como que self-made. Yo no creo en la palabra self-made. Tú No, llegaste no donde existe. llegaste, obviamente porque tú hiciste el trabajo, pero tú llegaste ahí también porque te pudiste apoyar en ciertas personas. Personas te abrieron las puertas para tú poder llegar. Obviamente, tú fuiste el camión, o sea, tú te manejaste hasta ahí, tú hiciste el trabajo, pero uno no se hace solo, no se No, hace solo. Y eso también quiero decir que hay gente que se siente como no sé, por ejemplo, que tu pareja, que puedas tener esa conversación con tu pareja y decir, a ver, yo quiero seguir este sueño mío, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestro estilo de vida? Que eso antes yo siento que veo a las personas que son ya mayores, no tienen ese tipo de comunicación, no tienen como que, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cómo hacemos para que? No, era como que capaz el hombre, él es el que trabaja, el que trae el dinero, y bueno, la mujer se queda en casa y ahí fue. Entonces, hoy en día, no sentirse como que decepcionado porque ahora siento, tengo este apoyo, ya sea de mi mamá, ya sea del tío, ya sea del amigo, como sea, si alguien te está apoyando, déjate ser apoyado, sea... Ujú, sí, pero es importante que tú le demuestres a la persona que lo que tú quieres hacer tiene sentido, tiene un punto de inicio, tiene un punto final, ujú. porque mm, yo le dije a Enrico, mira, hablando de la conversación que tuve con Enrico, yo estoy quemada y tú estás viendo todo lo que yo trabajo, tú estás viendo que esto no es sano para mí, pero yo tengo este objetivo. Mi objetivo de este año es esto y esperemos que esto no funcione a largo plazo, pero este es mi objetivo. Se lo comenté, porque no es como que, ay, yo tengo este sueño, ¿me apoyas? No, tú tienes que Sí, también exacto, decir, exacto. mira, tengo este objetivo y este objetivo es, para finales de año tengo esto, para finales de, o sea, mitad de año tengo esto, finales de año tengo esto, yo sé que va a ser un poquito difícil, no, vamos a cambiar de estilo de vida.
el estilo de vida es tan fácil para mí como dejar de salir a tomar y gastar dinero en cosas que me pasaron a mis 30. Exacto. A los 25 salgo y tomo y como en la calle y me tomo un vino en la calle, porque está bien vivirlo, no estoy diciendo que no lo está bien vivirlo, pero ahorita a mis 30 yo digo, si saco la cuenta de cuántas cosas, cuánto dinero gastaba solamente en salir, que al final no me dejaba en ese momento nada. Ahora digo, no, prefiero estar mucho más tranquila, nutrir mi mente, mi cabeza, crear mis proyectos, que es lo que quiero a largo plazo. Pero es que eso uno lo dice cuando tiene 30 años, no lo dice cuando tiene 21. ¿Ok? O sea, Claro, 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 claro. Y exacto, y y es saber como que para dónde quieres ir cuando ya tengas como esa idea más clara. Mientras tanto, tienes que trabajar y mantenerte de tienes que alguna manera u trabajar, otra. tienes que trabajar y tienes que mantenerte, o sea, y lo importante es también organizarse, y no es fácil organizarse, no es fácil, por eso digo, a mí me ayudó mucho la carrera de arquitectura, porque la carrera de arquitectura es anteproyecto, proyecto, entrega final, tac, 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 y eso es lo que yo aplico todos los días en mi vida. Enrico, me ha pasado esto, tú estás viendo cuánto estoy invirtiendo tiempo en esto, no me está funcionando, yo quiero hacer esta otra cosa, lo podemos hacer. Sí, sí, lo podemos hacer. Obviamente hacemos uno que otro recorte, porque eso es importante. O sea, uno no es rico, o sea, uno no es multimillonario para decir, bueno, no, o sea, somos personas normales, somos personas que creo que la mayoría de las personas son como nosotras. Ujú. Y nada, él me dijo, sí, te apoyo. Ahora, o sea, vamos a esperar, por ejemplo, ahorita que salgan, mis papás estaban acá, salen mis papás de viaje y ahí, o sea, mis papás se devuelven a Venezuela y ahí es cuando yo voy a empezar de verdad a enfocarme en, ok, esto es lo que yo quiero hacer en este año. Pero es porque se lo comenté, lo conversamos, él me dijo, se puede, no se puede, porque hay veces que no se puede. O sea, hay veces que no puedes dejar de tener tus fuerzas porque Sí, sí, no sí. es tan Como que fácil. aguántate un poquito más y vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero siempre Pero tener hay como que- que eso en meta, o sea, como en y mente. hay y hay que conversarlo. O sea, yo Ujú. creo que para mí tener una pareja que es una pareja que te entienda es muy importante también para tomar decisiones en un futuro. O sea, la gente dice, no, yo puedo sola. Es como que, no, porque es tu apoyo. Entonces es Claro. como, de verdad, sin él yo estuviese todavía la máquina que trabajo 24/7, porque es la Ujú. única manera de poder hacerlo. Pero con él es como que ahora tienes este apoyo, conversas, él es también bastante serio en lo que hace. Entonces como que sientes que tienes esta seguridad de que puedes tomar ciertas decisiones y no te afecten. Ojo, Bien. estoy diciendo hoy, no sabemos qué va a pasar. Sí, sí, es lo que está sucediendo en el día de hoy, pero no, es bueno eso, conversarlo con tu pareja, tener las metas claras o, por ejemplo, proyecciones al menos, y Ujú. sí, hablarlo y tener los dos estar alineados, porque si no, eso también puede afectar la relación, que luego lo que termina dice, ay, ¿de dónde vino esto? Bueno, que no se hablaron, obviamente, problemas financieros, chao, chao, cada uno. Eso, bueno, eso ya es Sí. otro tema. Pero, por ejemplo, con me dices que eres súper organizada, bueno, obviamente te ayudó mucho el tema de la arquitectura, pero Sí. yo te he visto por Instagram que tú has recomendado el libro de Atomic Habits, hábitos atómicos, sería la Hábitos. translation. Sí. Ajá. Entonces, cuéntame, ¿cuáles has implementado en tu vida que tú dices, bueno, me han transformado la vida o me han ayudado muchísimo? ¿Cuáles son esos hábitos tuyos diarios que, no sé, que podrías recomendar a otros? No tanto yo creo que Hábitos Atómicos lo leí y me gustó el tema de cambia algo en tu vida, o sea, porque es como cambia, tu vida se divide en un 100%, o sea, velo así. Ujú. Si cambias 1% de tu vida todos los días, vas a alcanzar algo muy, o sea, Es- bastante grande a lo sí, largo. Imagínate que tú escribas hoy una página. A final de año tienes 365 páginas, que es un libro entero, más de un sí. libro. O sea, es como que cambia algo de un porcentaje. Pero sí he leído, o sea, cuando llegué a Italia yo necesitaba sí o sí una organización, porque fue como que llegué a vivir sola. O sea, vivir sola, trabajar y estudiar a los 26 años. O sea, Sí, es too tuve much. demasiado. Y escuchaba muchos podcasts de productividad y nada, yo decía, tengo que crearme mis horarios. Y a mí me ayudó mucho el Google Calendar porque también me recuerdo que o sea, un chico, o sea, un chamo que conocí me decía, tú tienes 24 horas, no puedes hacer más de 24 horas. O sea, no dejes las cosas, lo voy a hacer tal día, no, 24 horas. Y utilicé el Google Calendar para crearme bloques, bloques, bloques. Y tenía bloques, pausa, bloques, pausa.
de carta natal, de tesis, de estudio. Como que también dejar que tu cerebro deje de recordar cosas y botes tu cerebro en un papel y si no está en el papel, ¿sabes lo duro que es para el cerebro recordar? El cerebro no quiere gastar energía, o sea, para nada. Entonces, me organicé leyendo el libro de hábitos atómicos, utilizando el Google Calendar. Depende de cada persona porque hay demasiadas aplicaciones para que te puedas organizar, muchísimas. Sí. Tienes que buscar la que se adapte a ti. El Google Calendar me ayudó muchísimo al inicio porque tenía las horas exactas y si me decían, ¿puedes hacer esto? No, no puedo porque no entra ya en el calendario. O sea, no puedo decir que no puedo ir a la universidad y ver una clase de 4 horas y eso es muy importante. Si tienes algo que hacer, haz eso. No, no vayas metiendo más y más cosas. No, o sea, tienes que ir a clases porque suele pasar cuando uno está en la universidad. No, me salto esta clase porque voy a hacer otra cosa para no, y después terminas haciendo un rollo y terminas demasiado llena de Un cosas que al arroz con final, mango. o sea, con mango, con pollo, con todo. Y el Google Calendar, prácticas que me ayudan a mí a ser mucho más ordenada. Cuando agarraba algo, si usaba algo, no iba al menos que sea una taza de café, claramente, pero si por ejemplo me echaba rímel, si me echo rímel, lo vuelvo a poner en el sitio, o sea, lo tocas una sola vez. Eso fue una de las cosas que a mí también me cambió muchísimo para ser más organizada. Lo tocas una sola vez, lo abres y lo cierras. Abriste este proyecto, trabajas la media hora del proyecto y cierras ese proyecto. O sea, no empiezas a hacer varias cosas al mismo tiempo porque no te va a llevar a nada. La organización, el Google Calendar. También ahora que está la aplicación de Notion, yo no había utilizado Notion y me parece Encanta. increíble porque botas todo en el Notion y es como que finalmente se crea una aplicación en donde puedes ver la totalidad de todos tus proyectos y no es que tengo en el Google Drive esto, que tengo en el Dropbox esto, que tengo esto en el... No, para mí es importante verlo todo. Si Mm. yo no lo veo todo, yo no sé, o sea, se me olvidan las cosas. Entonces, también es importante como productividad ver lo que tienes, ver lo que no tienes, qué te falta, ponerle tiempo a tus tareas. No hay nada más fastidioso que hacer una tarea que al final te va a tomar que si 5 minutos o 10 minutos. O sea, tomarte el tiempo y conocer tus tiempos. También es otra Sí. cosa que a mí me quedó. Yo soy muy intensa con el tiempo, súper intensa. Pero me recuerdo que primero porque obviamente uno viene de Venezuela y el transporte, o sea, te iba a buscar el transporte, y si no estabas en la puerta de tu casa, Sí, chiquitita, te dejo. chiquitica, te dejo el transporte. Y tu mamá, o sea, uno se ríe porque uno entiende ese contexto, pero me recuerdo que una de las primeras clases que yo tuve en la universidad, allá en la Simón Bolívar, el profesor me decía, miren, tienen que conocer sus tiempos, porque en la Simón Bolívar los edificios estaban muy alejados, o sea, no es como en la facultad que ves todo en la misma facultad, o sea, cada edificio está a un buen trecho o sea, de camino. Y él decía, el algoritmo en donde te ponen tus clases no es en el mismo edificio. Puedes tener clases en un edificio X y puedes tener clase al minuto en el edificio Y. Así que ustedes tienen que conocer cuánto se toma caminando, porque con el carro no van a encontrar puesto para estacionar. Tienen que tomar en cuenta cuánto tiempo se tarda caminar, llegar de un punto a otro punto, para que de verdad lleguen al salón y a la clase, porque si les toca un profesor bueno, se quedaron sin puesto y eso es problema de ustedes. Y literal, o sea, uno tomaba el tiempo y yo decía, no llego, no llego. Y eso me quedó muy marcado del tiempo. O sea, el tiempo es dinero, el tiempo es felicidad, el tiempo es el tiempo. Sí, no hay Entonces, vuelta atrás. cuiden su tiempo, organícense, porque no hay nada más fastidioso que desperdiciar horas para que, o sea, no tiene sentido. Y no hay nada más fastidioso que hacer tareas, no hay nada más fastidioso que organizar cosas. Como que mientras uno tenga todo en orden, uno conozca sus tiempos, uno se siente más tranquilo. O sea, la idea, creo yo, que puedo decir a los 30 y después de todo lo que he hecho como trabajo, como emprendedora, es ser más ligero, o sea, no tener tantas cargas, no tener la cabeza de que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. No, ponlo en el papel y eso lo vas a hacer en tal tiempo y ya, se acabó esa tarea y la cumpliste, ya. O sea, muy fácil, o sea, no hay que Estoy de acuerdo. romantizar tanto las cosas, es como, Sí, tengo sí, que sí. hacerlo, ¿qué es lo que Ya, tengo que hacer? Uno, dos, hazlo, tres, listo, ya, hazlo. Y hazlo, hazlo. porque lo que es hacer las cosas, no las dejes Sí. lo voy a hacer, hazlo. Sí, yo creo que gasta más energía pensarlo que solo hacerlo. Y eso me he dado cuenta yo en el último año, que también he trabajado muchísimo en el tema
de los hábitos. Y Ujú. bueno, yo también, un poco de déficit de atención y todo, como que me puedo distraer muy fácil. Y entonces como que yo soy de las personas que tiene 10.000 tabs abiertas al mismo tiempo, pero vamos a decir que yo me permito, y eso es conocerte también, saber que yo puedo como que flip de esta tab, ok, me viene una idea, boom, 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 la escupo, la escribo completo y luego digo como que, boom, ok, vuelvo a lo otro. Entonces como que si estoy Sí. súper enfocada, eso lo puedo hacer. Pero luego, si sé que necesito enfocarme nada más en una cosa, ahí es cuando tengo que conocerme y saber, ok, qué es lo que tengo que hacer para nada más enfocarme en esto y no hacer como que de un lugar a otro. Porque eso es fuerte, o sea, es horrible porque pasa, o sea, Sí. pasa. Y si, por ejemplo, tengo que hacer laundry o tengo que hacer, ¿sabes? Cosas diarias que de por sí nada más pensarla, como hacer ejercicio, tan fácil como hacer ejercicio, nada más pensando 10 minutos, que si vas a hacer ejercicio, no sé, coño, haz ejercicio, ponte los pantalones, Sí, dale, porque si lo sigues pensando, estás más sí. drenado mentalmente que ya esos 10 minutos de ejercicio los perdiste pensando y te drenaste. Ya, hazlo, es hacer. Una, sí, una de las cosas que, o sea, yo también o sea, he sufrido de eso de que no me termino de enfocar en algo. Por ejemplo, a mí me gustaría ir a un café a trabajar, pero Mm, siento que cuando llego al café, si yo no tengo una, porque las tareas se dividen en tareas en que te inspires y en tareas productivas también. sí, Entonces, cuando la gente dice, vámonos a trabajar en Smart Working en tal parte, si me sacas de mi escritorio, me vuelvo, o sea, tipo, ya va, te entiendo, te porque entiendo. pero lo importante, como te digo, o sea, si tienes una tarea que sabes que te va a tomar 2 horas, porque conoces tu tiempo, tú dices, ok, me voy al café y voy a trabajar por 2 horas y lo voy a terminar. Si empiezas, no, me voy a ir al café o voy a ir a trabajar en Smart Working, vas a perder el día, no vas a aprovechar el día. Por eso es bueno también como que decir, ¿cuánto tiempo me va a tardar haciendo esta actividad? Y si quiero cambiar de espacio, voy a hacer la actividad que sea más productiva, más directa en esta área y no sentarte en el café a ver qué hago el día de hoy porque vas a perder tu tiempo. O sea, lo digo por las personas que están tratando también de que me dicen, ¿cómo te concentras desde tu casa? ¿Cómo te concentras en un café? Y es como que ya va, hay técnicas para que te puedas concentrar. O sea, saber lo que tienes que hacer es lo primerito. Y también tener tus rutinas, cambiar el método de los 15 minutos, 30 minutos, creo que es el método Pomodoro. O sea, yo a veces me pongo el timer Ujú, que voy a escribir en 15 minutos y te das cuenta la cantidad de cosas que puedes escribir en 15 minutos que si tú dices voy a escribir, puede pasar 1 hora y no has terminado ni siquiera de escribir lo que pudiste haber escrito en 15 minutos. Entonces también ponerse tiempo, ponerse alarmitas. La alarma es importante sí. porque te da al menos un contexto de cuánto tiempo te estás tardando hacer cada cosa. Y eso también es importante cuando emprendes, porque el emprendedor tiene que No hay nadie que optimizar te su está, sí, nadie te está nadie te está diciendo qué diciendo. hacer ni cuándo y tú tienes que ser tu propio jefe y eso es complicado. Exactamente. Y eso a mí me ayudaba mucho, son las horas, los horarios de trabajo, dividir mis días en días de estudio, porque yo no puedo dejar de estudiar como astrólogo, porque todos los días encuentro un libro nuevo, es como que "Ah, me voy a comer el libro Sí, sí, sí. nuevo". Días de estudio, días de organización, días burocráticos, porque buscar aquí en Italia, no tienes idea, o sea, es un proceso burocrático uno tras otro, o sea, no es sencillo, o sea, no es sencillo. Entonces, hay cosas que también tienes que tomar en cuenta. El estudio, las consultas, el día de grabar, escribir publicaciones, y son 5 días, o sea, son 5 días, son 8 horas, es nada, o sea, si te das cuenta, es nada. Entonces tienes que también ser estar muy al tanto de lo que haces. También digo, o sea, diría que es conocer tus tiempos como persona que trabaja o que está empezando a trabajar, que es emprendedora, conocer tus tiempos. Yo funciono de maravilla de 7 de la mañana a 9 de la mañana. De Mm, maravilloso. Mi cerebro está afilado. claro. Y también mi cerebro está afilado como desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. En la tarde, yo no funciono. Mm. O sea, en la tarde yo estoy así, voy para el lado, voy para lo otro. O Sí, sea, yo digo, o sea, yo voy a hacer algo que me permita, o sea, pero eso yo hago en mis consultas en la mañanita o en la noche y durante el día voy al mercado, voy al gimnasio, o sea, tengo esa flexibilidad como emprendedor de claro. entender en qué momento tú funcionas mejor que otro. Me dolía muchísimo trabajar en una oficina de 9 a 5 porque todo,
y eso es algo que yo quiero que cambie, que cada persona se dé cuenta que a lo mejor es que el trabajo de oficina no funciona para ti. No, es que a lo mejor tu ADN, vamos a decirlo así, tu forma de ser no compagina con un horario de oficina. Hay Ujú. gente que le encanta 9 a 5. Yo no, o sea, a mí me generaba mucha ansiedad porque yo sentía que mis horas productivas, que después de que trabajo sola, lo sentía de las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Trabajaba 3 y 3 horas, un día de trabajo, el día era para salir, tomarme un café, hacer diligencias, me funcionaba mejor que un trabajo de 9 a 5. Sí, Entonces también entiendo. es importante que te conozcas, o sea, Ujú. el emprender, el seguir tus pasiones, el tomar decisiones a nivel de trabajo, a nivel de decisión de proyectos, tiene que ir a la par en cómo eres tú. O sea, si tú eres una persona que puede manejar muchos proyectos a la vez, buenísimo. Si eres una persona que puede manejar solamente una cosa a la vez, también, o sea, tienes que conocerte. O sea, Que te conocerte, mantengas en la línea. Eso, conocerse yo creo que es la clave. conocerte. Y bueno, hablando ya del emprendimiento, cuéntame qué esperas de Espacio de Mafe a futuro. ¿Cuáles son esos sueños que quisieras alcanzar? A ver, ahorita creo que como todo emprendedor tiene sus dudas, porque también estás viendo y consumiendo tu propio contenido y creo que eso es importante. Y Ujú. me doy cuenta que cada vez, mientras más real, mientras más honesto y honesta eres con lo que estás haciendo, mejor. He sentido que últimamente he visto un exceso de información astrológica, o sea, como que yo misma dije, o sea, yo que soy astróloga, dije, ya va, yo necesito un break porque hay mucha información. Y yo lo que quiero de ahora en adelante es enfocarme en la página web Ok. para también dar un mejor contenido en español, porque me di cuenta que en español hay muy poco contenido que las personas puedan leer, porque en YouTube hay miles de videos, en Instagram hay miles de posts, pero quiero como meter todo en una página web que sea fácil de entender, que las personas tengan la posibilidad de entender por sus propios medios y que sea algo más dinámico, porque creo que todavía no existe. O sea, tú Ujú. metes astrología en español y me da risa, o sea, no, me da risa porque salen las páginas de hace años, Ajá. antiguas, TML, que son maravillosas porque antes eso era, o sea, los que hacían eso eran las personas que trabajaban en los blogs y salían las imágenes todas místicas y eso es bellísimo. Y yo dije, bueno, creo que es momento de darle una nueva, o sea, como que una nueva visión a la astrología y una nueva experiencia al usuario que quiere aprender de astrología sin no tener tantas trabas y no ser Instagram, que es incomodísimo para buscar contenido, porque también hay que entender que las plataformas cambian la dinámica, como dan información, y es como que o me adapto a una plataforma, o Ujú. más bien creo lo que yo considero que es bueno para el usuario. Y eso es lo que me va a dedicar en el 2023, crear la página web, y bueno, ya después de allí vendrán los productos, porque siento que página web primero, y les doy el consejo a todas las personas que quieran hacer algo, creen su página web, que es como su carta de presentación. O sea, créanla, no sigan el consejo que yo seguí hace 5 años, es como que, ¿para qué Sí. vas a hacer eso? Porque no, es Hoy en un día está error. ese tren, hoy en día está ese tren de que para qué necesitas una página web si nada más puedes crear un link. Crea tu página web, ¿vale? Crea la página web, porque la página web es cuando si alguien que quiere buscar, va a buscar todo lo que tú haces, va a buscar todo lo que para ti, o sea, tu carta de presentación. O sea, eso es muy importante. Una cosa es el Instagram, una cosa es Twitter, una cosa es una red social, pero una red social no es tu página web, no es en donde tú vas a comprar, no es en donde tú vas a reservar, no es donde Ujú. la gente va a ver lo que haces tú, tu estilo. Entonces, creen su página web. O sea, crean, o sea, de verdad, es el Estoy consejo que le doy contigo, a todos. Mabe, estoy contigo. Y de los servicios que estás ofreciendo ahorita, cuéntanos qué es lo que estás ofreciendo ahorita o lo que vas a ofrecer en este año, 2023. A mí me gusta mucho hacer la revolución solar. O sea, como estaba hablando, yo en los años anteriores hacía de todo. Carta natal, carta de Ujú. tránsito, y carta de sinastría, y revolución solar. Está bien. O sea, tenía el hype, tenía la energía, y de verdad admiro a las personas que puedan hacerlo todo, porque hay personas que lo pueden hacer todo. Pero después dije, me quiero enfocar en un solo servicio, me quiero enfocar en ese servicio porque es el que más me apasiona y es el que siento que puedo ir como reforzándolo, puedo ir actualizándolo, porque la carta natal es algo único. Cada vez tú vas a aprender mucho de tu carta natal, pero creo que a mi parecer, como astróloga,
le da un valor más agregado a tu vida el entender tu revolución solar y entender tus tránsitos, porque quieres entender lo que te está pasando. O sea, no Mm, quieres entender lo que pasó, quieres entender lo que te está pasando. Y es algo que empiezo como a actualizar. Y eso me he dedicado justamente en todo el 2022, en hacer carta de revolución solar y carta de tránsitos, que prácticamente las uno. Y me encanta leer libros que dicen, bueno, cuando Mercurio está retrógrado, eh, no, cuando Saturno está en tu casa 3, el otro día vi un libro que decía, vas a tener problemas con el fax. O sea, con el fax. Pero no, hijo, o sea, es un libro como que no, ahorita vas a tener un problema con que el monopatín eléctrico que te montaste no lo pagaste y tienes un límite o te pusieron una multa porque te pasaste en el monopatín, no en el qué fax. bueno el fax. Ok, eso está buenísimo. No, pero es que me dio risa, yo dije, hay que actualizar la astrología, hay que Sí. actualizar los términos astrológicos, hay que actualizar las vivencias de las personas, porque hace 50 años tú no le ibas a decir a una persona, mira, es que cuando te mudes de país, agarres un viaje transatlántico, vas a tener que pagar N cantidad por todos los procesos burocráticos que tienes que hacer. Eso no existía, eso no Ujú, era algo que era, o sea, los libros de astrología de antes son bastante antiguos y bastante locales. ujú. Porque, a ver, el movimiento, la migración, las cartas relocalizadas es algo completamente nuevo, porque o sea, la gente no podía viajar como se viaja ahora, la gente no podía vivir en un sitio como se vive ahora. Entonces yo voy a eso, o sea, voy a la carta de revolución solar, voy a la carta de los tránsitos y como poco a poco ir actualizándola, dando más conceptos más actuales. Y bueno, ya en un futuro, libros, o sea, eso sí quiero en un futuro. Pero Me encanta. primero lo primero, o sea, eso es importante Es también decirlo. Si van a emprender, si van a seguir sus pasiones, pónganse límites, o sea, pónganse deadlines y no quieran hacerlo todo al mismo tiempo. No van a poder. Como que primero, ¿cuál es el proyecto base? Y los proyectos duran tiempo. Este mes hacemos esto, este año hacemos esto, este otro año. Y no hay, yo no siento que hay una carrera que tienes que llegar o sea, drenarte por alcanzar algo demasiado rápido. No, disfrútate del proceso, porque no hay nada más sabroso que disfrutarte del proceso. O sea, es divino, o sea, es divino. 100%. Bueno, los servicios, revolución solar y carta de tránsito. Perfecto. Y lo pueden reservar como, bueno, yo lo voy a poner aquí en el podcast, en la descripción, voy a poner tu link, pero normalmente ¿cómo es? ¿Ellos van a tu página web o van a tu Instagram? Hay esta plataforma de Calendly Ujú, sí, y todos a través de Calendly. Últimamente he visto que como que Instagram no pone los links, pero bueno, siempre va a estar ahí Calendly, espacio de Mafe y salen los servicios que están claro. disponibles, horas que están disponibles Si y no, cuando... obviamente que te estén siguiendo, ya van a saber dependiendo de si tú lo modificas, porque bueno, las redes Sí, sí. sociales. Pero Eh, hay Calendly y también, o sea, como esta conversación es todo de emprendimiento y todo eso, también entender que hay que buscar la forma en que también le sea más fácil al usuario conectar contigo y vas a pasar por muchas etapas. Y bueno, en este momento Calendly me ayudó mucho al tema de la reserva. Traté de buscar N cantidad de métodos y era horrible, pero esta plataforma de Calendly me está funcionando. Está bien, bien, funcionando. bien. Voy a ver si yo la pruebo. Y a ver, para ir finalizando, cuéntanos astrológicamente hablando, qué nos espera este 2023. Ese 2023 está muy interesante y tiene muchos cambios que yo quiero que no se abrumen cuando empiecen a escuchar y a leer. Es que en marzo, porque viene un gran cambio planetario que no habíamos sentido desde hace mucho, mucho tiempo, o sea, ¿Y desde cuál hace es como 15 ese? años. Plutón en Acuario y después viene Saturno en Piscis. Cambia todo al mismo tiempo, o sea, todo lo que es finales de marzo, inicios de abril, es como si nos cambiara la energía 180 grados. ¿Qué pasó acá? Pero yo no creo que sea algo muy intenso, sino más bien es como que muchas cosas obsoletas se caen, Disuelve. es sí, se caen, se disuelven. Digamos que la sociedad empieza a evolucionar y está más consciente de lo que quiere. Y es como se terminan, ya va, ya estoy pensando en italiano porque justamente le estaba comentando ayer a Enrico en italiano, que justamente es como que todo lo nuevo que estamos viviendo se termina de formalizar. O sea, todas las cosas que eran absurdas, todo lo nuevo, es como que no hay que tener miedo, sino entender que lo nuevo vino para quedarse, que hay cosas que quedaron ya obsoletas, que ahora viene un tema con tus sueños, con la parte espiritual también, o sea,
Saturno en Acuario creo que va a ayudar muchísimo a las personas que tienen ideales a materializar esos ideales, también a poner límites y al mismo tiempo disolver otro tipo de límites. Plutón en Acuario nos va a acercar de cierta manera más como sociedad, pero también nos va a ayudar a evolucionar muchísimo como sociedad, como comunidad. Todo lo que va a ser las redes sociales para mí va a cambiar. O sea, ya sentimos que las redes sociales han estado como pesadas, todo es lo mismo, todo es algo demasiado falso y eso va a cambiar muchísimo y me gustaría saber cómo va a cambiar. O sea, me Mm. encantaría saber cómo este Plutón en Acuario va a innovar y revolucionar las redes sociales, cómo va a revolucionar el tema del Internet. Yo creo que las personas que tienen comunidad, que han creado una pequeña comunidad, se les va a dar mucho más valor agregado, o sea, va a tener mucho más presencia esa comunidad pequeña porque es más privada, no es tanto en masas, sino que empieza a cultivar también las personas con las que te rodeas, porque va a haber una gran transformación en los vínculos, en la audiencia, que eso está todo asociado también a Internet. También tenemos 2 años que Marte no entra en Cáncer, Marte no entra en Leo, porque Marte es un planeta que pasa por cada signo cada 2 años. Lo tuvimos en Géminis por 6 meses ahorita y Marte en Géminis se enfocó en la velocidad, en redes sociales, en Elon Musk, todo lo que fue Twitter que subió, bajó, cambió, para Sí, atrás, sí, para sí. adelante. O Exacto. sea, eso fue la definición de Marte en Géminis. Ahora Marte entra en Cáncer y para mí lo que es marzo va a ser mucho de qué puedo volver a hacer, qué puedo hacer yo para sentirme cómodo, para trabajar desde mi casa, para trabajar y darle prioridad a mi familia también. O sea, creo que el hogar va a ser bastante, o sea, va a ser fundamental también en, al menos en la mitad del año. Los nodos cambian, los nodos están asociados a los eclipses y por 2 años ya hemos tenido este cambio de eclipses de la parte económica, que la parte económica ha sido también, o sea, grandes palabras en los últimos años de la recesión, que si el Bitcoin, que si cayó, que si subió, que si la inflación, todo eso ha estado demasiado presente en los últimos años. Ahora cambian los nodos y para mí el hecho de que el nodo norte entre en Aries, Aries es el signo, el primer signo, es el signo de los emprendimientos, es el signo de la iniciativa. Siento que va a haber un boom desde ahora a los próximos 3 4 años de emprendimientos, del self-made, de los trabajos, ser tu propio jefe, o sea, del emprendedor. Y yo, o sea, mi consejo es que sean lo más autosuficientes posible. O sea, traten de hacer lo más que puedan solitos y no depender tanto de otras personas, porque el nodo sur que entra en Libra va también como a disolver ciertas relaciones que no estén del todo estables, ciertos acuerdos, y le vamos a dar más prioridad al individuo. O sea, nosotros como individuos vamos a tener demasiada fuerza. Por eso Mm. pienso que el individuo va a tener fuerza, las personas que tienen una comunidad, las personas que serán líderes, van a salir nuevos líderes, o sea, no tienes idea, o sea, viene un cambio de individuo, se le va a dar más atención al individuo y gracias a eso la sociedad va a cambiar. Ok, Es un nuevo, se ve muy interesante. es un nuevo mundo porque, o sea, va a ser un nuevo mundo, una nueva realidad, mejor dicho. Ok. Vamos a ver la vida de una nueva realidad este 2023. Es interesante. O Y sea, por yo lo veo ejemplo, más interesante que con miedo, o sea, es como, qué claro, interesante ¿qué pasar. vamos a ver? ¿Qué vamos a ¿Qué experimentar? vamos Vamos a a... experimentar? O Sí, sea, no es como, qué miedo, que no, no, es como que lo novedoso te genera curiosidad porque tú dices, lo nuevo lo vemos, pero ¿de qué manera va a terminar de encajar en nuestra sociedad, en nuestras vidas en estos momentos? Eso es como que, yo, cool. mira, yo me veo cada 15 años que a lo mejor en 5 o 10 años tú y yo vamos a estar conversando en mi sala porque el holograma te va a traer en mi sala y vamos a estar conversando. Claro que sí. Eso es lo que yo, para mí, o sea, ¿Te acuerdas eso es cuando la usábamos Zoom? Ay, no, qué Zoom. ¿Te acuerdas horror. cuando usábamos Zoom, por favor? Y estás en el holograma y tú dices, mira, te espero en tal café acá y uno en el holograma del café. Sí, Eso es sí. lo bello, eso es lo que yo me imagino que puede traer esta energía de los cambios. O sea, está bien los cambios drásticos, como todo, pero para mí lo novedoso va a eso, como que ayudar que lo novedoso también nos acerque como sociedad, Sí. como seres humanos, ¿sí? Y por ejemplo, mencionaste que Marte está en cáncer cada 2 años. Por ejemplo, ¿qué le espera Sí. entonces a las personas ahorita que Marte entra en cáncer? ¿Qué le espera a esas personas por estos siguientes 2 años? No, no, perdón. O sea, que Marte entra en cada signo cada 2 años. O sea, Marte pasa 40 días en cada signo, entonces Ah, ok, ok, ok. ¿Ves? Que yo creo que es ya mi una cerebro no energía, da.
No, es justamente en marzo cambian los planetas de signo. Entonces ahí es cuando Ok. uno va a hacer, o sea, Plutón entra en Acuario, Saturno entra en Piscis y Marte entra en Cáncer. Pero si Saturno entra en Piscis, se queda 2 años y medio aproximadamente. Ese sí, que Saturno entra en Piscis. Entonces, los que tienen Saturno en Piscis, les va a llegar su retorno de Saturno. ¿Ok? Good luck, mis Y, amigas. y, y Plutón en Acuario sí va a durar unos buenos 17, 18 años o más en Acuario. Ese sí es el buen tránsito de Plutón en Acuario, que es lo que va a traer todo lo novedoso, la tecnología, todo eso. Ok. Pero Y hay que recordar, espérate, que hay que recordar que el retorno de Saturno para cada persona es distinto, para cada signo es diferente. O sea, tú lo en tienes cada en Acuario, casa también. Yo lo tengo en Acuario en la casa 11. es distinto porque para ti fue el futuro, el cómo crear una nueva comunidad, cómo crear una nueva, o sea, construiste, Dios, Construyiste. construiste tu nueva realidad, tu futuro. Sí, dejé ir muchos amigos también. O sea, como que mi entorno de amistades, o sea, ha cambiado Acuario, drásticamente. Acuario es el signo de la amistad, Acuario es el signo de la audiencia, de la sociedad, de la humanidad, del ayudar a los demás, de la rebeldía, es como va a hacer las cosas de manera distinta. Pero Piscis este es año lo tengo, este año tengo el ascendente Acuario, que nunca he tenido un ascendente Acuario. O sea, que yo me acuerde que me hago revolución solar y digo, ay, no, vamos a ver qué se siente, estoy emocionada. Ya lo siento, o sea, me gusta, me gusta. Esto es Acuario, esto es conectar con una persona a través de internet, vamos a hablar y es hacer crecer tu audiencia, rodearte de personas nuevas, rodearte de personas que están haciendo algo completamente diferente al resto, es muy Acuario. Así que disfrútalo porque es Okay. el mejor, o sea, es un Ya poco te desordenado, contaré. un poco desordenado, pero es divertido, o sea, es muy Bueno, divertido. yo me llevo con lo desordenado. Yo como que soy un pez en el agua. No, ¿Sabes? no, no desordenado en el mal sentido, sino que es como impredecible. Como que, Mm, ay, estaba haciendo esto hoy y mañana tengo que hacer otra cosa y después en 6 meses no estabas haciendo lo mismo que estabas haciendo hoy. Y mm. eso es lo lindo. O sea, ese es mi ascendente natal y es como que me encanta. ¡Ah! Ya te contaré ya para la próxima revolución solar qué fue lo que pasó este año. Pero a ver, Sí. para las personas que quieran estudiar o que estén estudiando astrología, que le Ujú. danos un consejito para o inspirarlos o motivarlos si esto es lo que quieren alcanzar o lo que quieren hacer. Que depende, o sea, es que yo creo que eso ya depende de cada persona, porque siento que a mí me han llegado yo quiero ser astróloga porque me quiero conocer a mí o quiero ser astróloga porque quiero dar clases. O sea, como que ver para qué tú quieras utilizar la astrología. Si tú Ujú. quieres ser astróloga para conocerte a ti, bueno, lo primero que hay que hacer es sacarte tu carta natal y buscar los libros y entender tus posiciones natales, todo eso. Si quieres ser astrólogo para dar clases porque te apasiona esta práctica, yo diría que lo primero es entender el pensum, o sea, es como que créate tu propio pensum de las cosas que hay que saber de astrología y empieza a conectar con el astrólogo que te dé más confianza a ti y ve si está haciendo clases, si está dando clases, por ejemplo, ve los canales de YouTube antes de pagar un curso, porque los cursos de astrología yo no he hecho todavía y no voy a hacer un curso de astrología porque primero toma mucho tiempo, pero también es muy costoso. O Mm, sea, porque es una práctica, o sea, son años también que tienes que estudiar astrología y es comprometerte con una clase, no dar un cursito, porque si quieres ser astrólogo de verdad, es desde punto A a punto Z que tienes que ver todas las cosas. Entonces, primero antes de voy a pagar un curso que veo que me lo están vendiendo, ve si conectas con el astrólogo, busca información sobre el astrólogo, porque al final el que te da las clases es el astrólogo. claro. O sea, sí. Y toma quién o con el cual resuenas más. Yo resueno mucho con los astrólogos de UK, los astrólogos, Okay. los astrólogos ingleses, más que los astrólogos americanos o los astrólogos de hispanohablantes. Me gusta porque son como muy secos y no romantizan tanto las cosas. Van al punto. Entonces, van más al punto, van más al grano, y eso depende del gusto de cada persona. Entonces, yo diría que primero empieza a probar y si te gusta, ok, tomas la decisión de qué tipo de astrología te gustaría también practicar, porque hay millones de ramas astrológicas, o sea, muchísimas. Mm, Entonces, como que
tomar lo que realmente resuene contigo, con lo que tú conectes y tú digas, por aquí voy, con esta persona voy a tomar este curso. Y Ok. también varios, o sea, escuchar las opiniones de varios astrólogos y crear tú tus propias opiniones, como también cuestionar las cosas que pasan, porque eso es importante, es como que no te creas solo lo fijo que yo te digo, o sea, cuando yo hago las revoluciones solares, yo hago preguntas y digo, discute con esto, ¿cómo te sientes tú con esto? Porque eso también te va a ayudar a ti a formarte como astrólogo, a tener tu opinión también, porque tienes que tener tu opinión, tienes que decir, siento que esto es así porque me pasó de esta manera, no estoy de acuerdo con este tránsito, puede ser que este tránsito no tuvo tanta presencia por este otro tránsito. Es como que cuestionarte, aprender, leer muchísimo, hacer conversaciones con las demás personas y preguntar para que te puedas formar bien como astrólogo. O sea, deja a un lado los libros y empieza a interactuar también. Creo que La es hasta más práctica, importante sí. la práctica, mucha, mucha, mucha práctica. Excelente. Bueno, Mafe, hasta aquí llega nuestra conversa el día de hoy. Entonces, ¿qué? Casi 2 horas. No, yo quiero más. Mentira, No, mentira. vamos, no, vamos a seguir hablando. No, pero es que nosotros seguimos hablando. Vamos a tener que hacer otros temas de conversación también, porque esto era apenas nada más para conocerte, para que las personas que te siguen también vean como esa parte behind the scenes, porque uno ve mucho en social media como que esa página y ya, como que ve esa careta y no ve lo que está pasando detrás, que hay muchas cosas personales, experiencias y obstáculos Sí. que no es nada más lo que pinta Instagram. Ujú. Entonces, conocerte un poco más y que esas personas puedan como que, sí, ver qué está pasando behind the scenes y decir como que, wow, ok, quiero ser astróloga, no quiero ser astróloga. Y sí, saber que todos tenemos un camino diferente para poder. Podríamos hacer después uno de pros y contras de ser astrólogo, pros y contras de ser arquitecto, pros y contras de ser, porque es como todo, hay de todo detrás detrás de lo que Exacto, sí, sí, sí. sí. Pero entonces ya conversaremos para hacer un próximo podcast y hablar de miles de temas, porque yo sé que tú y yo nos brindamos y ya, o sea, ya lo vimos, ya lo vimos. Pero bueno, para las personas que nos están escuchando, si no sigues a Mafe, síguela en Espacio de Mafe, En todas las redes, en en todas todas. las redes sociales. Ok, Y ahí tú, estamos. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy, Mafe, y nos vemos en una próxima oportunidad. gracias.